La planificación microcurricular es un documento cuyo propósito consiste en desarrollar las unidades de planificación, desplegando el currículo en todo el nivel de concreción. Está determinado de acuerdo a los lineamientos previos de cada institución educativa en la PCI. Es de uso interno, por tanto, las instituciones educativas pueden crear sus propios formatos tomando en cuenta los elementos esenciales, tales como los fines, objetivos, contenidos, metodologías, recursos y evaluación. Los responsables de la evaluación y el desarrollo de la planificación microcurricular son los docentes encargados de los diferentes grupos de estudiantes, tanto en educación inicial, los de básica preparatoria, elemental y media, y también los docentes de las asignaturas y figuras profesionales como el básica superior o bachillerato, los docentes que forman parte de las figuras profesionales de bachillerato técnico y técnico productivo, en los cuales se evidenciará las adaptaciones curriculares que se realizarán para atender a los estudiantes con necesidades de aprendizaje asociadas o no asociadas a discapacidad. Además, las instituciones educativas podrán llevar sus unidades de planificación a un nivel de mayor desagregación y detalle, de acuerdo a lo que se haya establecido en los lineamientos del PSI. Como podemos observar, en este documento se deben evidenciar las adaptaciones curriculares que se realizarán para atender a estudiantes con necesidades de aprendizajes asociadas o no a una discapacidad. Para ello, es importante contar con el documento de adaptación curricular individual. Para llevar el currículum al aula, se sugiere planificaciones como en la educación inicial, que abarca a niños de 3 a 5 años de edad, la cual se implementará la planificación por experiencia de aprendizaje, mientras que en la educación general básica, en la educación intercultural, se implementará la planificación por experiencia de aprendizaje que abarca a niños de primer grado, mientras que en la planificación de unidad didáctica se abarca a niños de segundo a 10º grado de educación general básica. Asimismo, en la educación intercultural bilingüe, que implementaremos una guía de aprendizaje, mientras que en el bachillerato general unificado, lo que corresponde al bachillerato en ciencias, se implementará la planificación de unidades didácticas, mientras que en el bachillerato técnico se implementará la planificación de unidades didácticas y la planificación de las unidades de trabajo. En el bachillerato complementario, tanto en el bachillerato técnico productivo, se implementará la planificación de las unidades de trabajo, mientras que en el bachillerato artístico, este queda a potestad de las instituciones. La planificación microcurricular y su influencia en los estándares de desempeño docente en el aula. La planificación microcurricular constituye la primera etapa del proceso de aprendizaje. Es la previsión ordenada y algorítmica de las operaciones de aprendizaje que se programan para lograr que el alumno aprenda y desarrolle los conocimientos, además de las actitudes de todo el programa. De aquella depende el cumplimiento de otras dos etapas del aprendizaje de este proceso, la ejecución y la evaluación. Por ello, es necesario adoptar una posición profesional frente a ella, descartando aquella tradicional referida al solo cumplimiento de las exigencias administrativas. Planificar consiste en alejarse lo más posible de la improvisación. No obstante, en muchos casos, la improvisación sigue siendo un modo de actuar muy generalizado por nuestros educadores, prefiriendo quienes así proceden el ir solucionando los problemas conforme se vayan presentando, acciones que conducen a los resultados negativos.
Antes de abordar la planificación curricular, es necesario definir algunas características del currículo. Todo lo antes dicho debe ir de la mano con el desempeño docente. Es por eso que podemos decir que la docencia implica un abanico amplio de las acciones en diversos ámbitos y con diferentes grados de responsabilidad. Los estándares de desempeño docente buscan particularmente acercarse al aula como un lugar social, donde se espera que algunos de los saberes socialmente construidos sean aprendidos por los educandos. Un cordial saludo, quienes habla es Lady Panchana, y a continuación vamos a observar unos ejemplos del plan de clase. Como pueden observar, aquí en docente pues, se ubica el nombre de quien va a instruir en ese momento, la institución a la que está dirigida, el nivel de educación y el curso. También se ubican la cantidad de estudiantes, la fecha de inicio y el horario establecido de esta asignatura. Las expectativas de logro, los objetivos de la clase, que es algo importante también dentro de lo que nosotros vamos a poder proyectar al finalizar la clase, lo que vamos a ejercer. Los ejes temáticos, estos son los contenidos básicos y los núcleos estructurales de quienes vayan a tomar de ejemplo y los subtemas. En los contenidos, ya sean didácticos o escolares, son las habilidades, las destrezas que los estudiantes van a adquirir durante ese proceso de enseñanza-aprendizaje. En actividades, aquí se ubican todas estas tareas o labores que cada estudiante va a realizar a diario, porque este es el plan de clase diario. Y pues estas actividades pueden ser recreativas, físicas, escolares, laborales. En las estrategias metodológicas, aquí permiten que identificar entre los principios y criterios a través de métodos, técnicas y procedimientos que constituyen en orden secuencial. También va a poder medir y permitir este proceso de enseñanza-aprendizaje. En los recursos didácticos se ubican los materiales que se van a usar en ese momento y las evaluaciones, recordando que la evaluación es un proceso. Bueno, ahora mismo daré un ejemplo sobre lo que es la planificación microcurricular. Esta vez tomando de ejemplo un plan de clase que está compuesto por varios elementos como lo son el nombre del docente, el tema generado de la unidad, el tema a tratar de clase, también cuenta con una fecha, también con el tiempo que se va a emplear la clase y las edades. También otro punto que lo compone son los objetivos de clase, que son las metas que nosotros como docentes tenemos planteadas que se van a lograr a lo que culmine la clase. Eso también cuenta con 6 puntos que nos ayudan a cómo direccionar la clase, que son los ejes temáticos, contenidos, actividades, estrategias metodológicas, recursos didácticos y evaluación. Cada uno aporta de una manera que fortalece la base de la clase, como es los ejes temáticos, que se basa en la unidad, el contenido, que es el tema que vamos a tratar, las actividades, que sería cómo nosotros vamos a desarrollar la clase, las estrategias de cómo nosotros vamos a desarrollar dicha clase, los recursos didácticos, los elementos que nos van a ayudar a desarrollar esa clase. Y por último también tenemos la evaluación, que sería cómo nosotros evaluaríamos el rendimiento o el aprendizaje que los estudiantes tuvieron al finalizar cada una de las clases.